bien, y para acercarnos a este estudio, a las conclusiones de este estudio realizado por la consultora Politicón de Chaco, nos encontramos en comunicación con el licenciado Alejandro Pegoraro. Le damos la bienvenida en Telediario Federal. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Contanos, Alejandro, bueno, ¿en qué se basó el estudio que realizaron? ¿Cuáles fueron justamente las variables analizadas? Bueno, efectivamente, después de haber transcurrido ya tres etapas de pago del IFE, ¿no? Lo que empezamos a ver un poco era cómo fue el impacto hacia dentro de las provincias, como de forma tal de poder analizar de alguna manera cuáles son las realidades sociales y económicas de esas provincias, con el particular foco obviamente por regiones, y observar que a medida que el IFE impacta de mayor medida en la población de una determinada provincia, es porque naturalmente existen diferentes tipos de vulnerabilidades sociales y económicas en estas provincias, y de esta manera como que viene a graficar de alguna manera un poco más todavía, de una manera un poco más contundente lo que son las asimetrías que hablaban anteriormente ustedes entre las diferentes provincias de la Argentina, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un relevamiento de cuántos beneficiarios tuvo el IFE hasta el momento, cómo están repartidos por provincia, cómo están discriminados a nivel de edad, a nivel de género, a nivel de modalidad ocupacional, es decir, cuál es la situación ocupacional de la persona que recibe el IFE, si es desocupado, si es trabajador informal, si es monotributista, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, analizar los impactos, como lo dije en un principio, un poco para prever de alguna manera qué puede llegar a ocurrir con el futuro inmediato, en donde obviamente el cuarto IFE no se va a pagar, según confirmó el ministro de Economía de la Nación, pero está el gobierno en búsqueda de una especie de programa que contemple a otros programas sociales que estaban vigentes actualmente, de forma tal de contener de alguna manera a un determinado grupo de la población que sin duda se vio muy beneficiado por estos pagos del IFE que arrancaron allá atrás en el mes de abril. Parece necesario en estos tiempos la ayuda social, ¿no? Sacarlo en una época de pandemia pone en jaque a varias provincias por el recorte presupuestario que han sufrido varias, ¿no? Sí, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el IFE lo que vino justamente fue a garantizar un piso mínimo de ingresos a los hogares que naturalmente se veían afectados por las restricciones propias que ponía la pandemia, ¿no? Ahora, a medida que se va abriendo las actividades, el gobierno y los analistas lo que presuponían era que iba a ser menor la cantidad de personas que iban a requerirlo eventualmente, que iban a necesitarlo, justamente porque a mayor actividad que se abría, naturalmente había más personas que volvían a sus actividades aún en el mercado informal. Ahora, ¿qué pasa? El IFE lo que vino a desnudar, lo que decíamos antes, ¿no? Fue esta realidad económica, realidad laboral, la realidad social de Argentina, en donde estas personas que cobraron el IFE y que igualmente quizás pudieron volver a realizar algún tipo de actividad económica, ya sea, repito, no, ya sea en el mercado informal, lo que es la changa, lo que son empleados que no están registrados y demás, independientemente de haber vuelto a su actividad, necesitan igualmente una asistencia del Estado porque claramente no alcanza con lo que tienen. Entonces el IFE pasó a ser un programa de emergencia para compensar una supuesta pérdida que podía tener un hogar cuando se inició la pandemia, a ser en verdad un ingreso que ese hogar igualmente necesitaba antes de la pandemia, ¿se entiende? Entonces esto es un poco el problema más grande que viene a plantear el análisis que hacemos de este programa. Y en relación a lo que mencionabas de las provincias por supuesto que han hecho sus propios esfuerzos presupuestarios para sostener o para contener lo que son las principales presiones sociales, ¿no? en las provincias, pero también la realidad, y esto no hay que dejar de decirlo, es que cuando uno analiza los números de las cuentas públicas provinciales, vemos que muchas de ellas, por lo menos de las que presentaron hasta este momento sus resultados fiscales, muchas están con un superávit financiero. Entonces, por parte de las provincias existe una preocupación por cómo sostener un nivel de gasto y de asistencia, naturalmente, a personas más vulnerables, pero también está mirando de reojo de qué manera la nación va a hacerse cargo de eso para no generar algún tipo de gasto extra en sus propias cajas, porque obviamente tienen que
tienen que resguardarse en estos meses tan complicados que vienen ahora, sobre todo por los pagos del aguinaldo, ¿no? En diciembre, donde muchas provincias... Alejandro, si miramos el mapa de nuestro país, el mapa del IFE, ¿cuáles serían entonces las provincias más vulnerables? Bueno, en ese sentido hay tres escenarios que uno puede analizar, ¿no? Cuando analiza el impacto del IFE. Uno es cuando analizamos el IFE en relación al total de la población de la provincia, es decir, cuántas personas sobre el total de la población han recibido el IFE. Y ahí vemos que las 10 provincias del norte argentino, las 4 del NEA y las 6 del NOA, son las que encabezan este ranking, digamos, con la mayor proporción de personas sobre su población total que recibieron, con picos de casi 30%, o en sea, el caso del Chaco, que es la casi primera. El 30% entonces de la población recibió el IFE allí en Chaco. Exactamente. Bueno, es un porcentaje altísimo. Cuando el gobierno nacional dice que no vuelve atrás. Claro, a eso voy. Ahora con el tema del IFE, ¿no? El ruido económico, político que le genera a cada gobernador. Claro, pero hay un dato todavía un poco más contundente, porque cuando analizamos el IFE sobre el total de la población, lo que hacemos es incluir naturalmente al total de la población a la gente menor de 18 años, que naturalmente no es beneficiaria del IFE por un tema de requisito de edad, ¿no? Entonces ahí viene el segundo y tercer análisis, ¿no? Que es, en primer lugar, es cuánta gente de la población de las provincias que tiene entre 18 y 65 años, que naturalmente son susceptibles de recibir el IFE, cuántas lo recibieron efectivamente. Y ahí vemos, por ejemplo, que en Santiago del Estero ese número llega prácticamente al 50%. Bueno, entonces, un santiagueño de cada dos en la edad laboral, en la edad donde la persona puede desarrollar las actividades laborales, recibió el IFE. En el caso santiagueño, Chaco algo parecido, 45%, en el caso formoseño también, por encima del 40%. Y se repite la situación de las primeras 10 provincias, 9 corresponden al NEA y al NOA, es decir, al norte argentino, con la salvedad de La Rioja se corrió un poquito para abajo en el puesto 11 y creció un puesto San Juan que se cola ahí entre las 10 primeras. Y un último comentario al respecto de esto es cuando queremos reducir todavía más la población y lo analizamos en función de lo que es la población económicamente activa de las provincias. Claro. ¿Qué es esto? Es la población que tiene entre 18 y 65 años, pero que forma parte activa del mercado laboral, ya sea porque tiene un empleo o una ocupación, o ya sea que no tiene una ocupación, pero está buscando activamente uno. O sea, la persona se define como activa. Cuando analizamos justamente los beneficiarios del IFE en relación a su población económicamente activa, vemos, por ejemplo, que en Formosa 8 de cada 10 personas han accedido al IFE de esta población en general. Entonces, desnuda, bueno, lo mismo pasa con Santiago del Estero, cerca del 70%, en Chaco cerca del 70%, en Corrientes un poco por encima del 75%. Y de vuelta, repito el dato, las 10 provincias del norte son las que encabezan este ranking, por llamarlo de alguna manera, y que son los que tuvieron más acceso al IFE. ¿A partir de qué? A partir de tener condiciones laborales, económicas y sociales mucho más más precarias, más perjudiciales de alguna manera, más precarias exactamente que el resto de las provincias. Y en un mes tan complejo, ¿no? Como es diciembre, como vos lo decías, Alejandro, también en un contexto también económico, pandémico, muy complicado en la Argentina. Alejandro, gracias por la comunicación, por el contacto, por el tiempo y por este interesante informe. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos. Por favor.